El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Bueno, y así es, mi hermano. Ese debe ser nuestro anhelo, ¿no? Cada día, durante toda nuestra vida. Menguar para que el Señor crezca en nosotros, para que Él se pueda manifestar a través de nosotros y para que la gente realmente vea a Dios a través nuestro, que vea a Jesucristo. Ese tiene que ser nuestro anhelo, no que nos vean a nosotros, porque si nos ven a nosotros, hermano, probablemente no quieran venir a los caminos del Señor. Más vale que vean a Jesucristo a través nuestro, ¿no? Por eso que nuestras actitudes, que nuestra manera de vivir sea realmente de darle gloria y honra al Señor, que podamos vivir bajo sus mandamientos, porque eso va a ser lo que nos va a permitir traer a la gente hacia el camino de la salvación. Y yo creo que todos los que estamos acá, no sé, a la mayoría los conozco, la mayoría sabe que estamos en medio de una guerra. Y al que no conozco, si son nuevos, capaz que no saben que estamos en medio de una guerra, se están dando por enterado ahora. Pero no te estoy hablando de la guerra de Rusia y Ucrania, te estoy hablando de la guerra que se libra en lo espiritual. Esta guerra que se viene librando hace siglos y siglos y que quién sabe por cuántos siglos más va a seguir, se va a seguir desarrollando entre dos ejércitos poderosos, ¿no? El ejército de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, que cuenta con el Espíritu Santo, las tres personas de la Santísima Trinidad contra el ejército de Satanás y todas sus huestes espirituales de maldad. La buena noticia es, no te preocupes, para el que recién se entera que estamos en medio de una guerra, la buena noticia es que esta guerra ya la tenemos ganada. Estamos en el bando ganador, eso es lo bueno, porque estamos del lado de Jesucristo, estamos del lado de Dios, ¿está? Pero en el medio de esa guerra, viste que yo te he nombrado la guerra de Rusia y Ucrania. Acá la humanidad pelea por extender territorio, por conquistar territorio donde hay de repente reservas minerales, petróleo, lo que sea. Estos dos ejércitos que pelean en lo espiritual pelean por tu alma. Pelean por tu alma, porque Satanás quiere destruir tu alma. ¿Sabes? Y Dios quiere salvar tu alma, es el redentor de tu alma. Nuestro Señor quiere que vivamos toda la eternidad con Él, en bendición, alabando y adorando a nuestro Dios. Ese es el anhelo de Jesucristo, que tengamos vida eterna junto con Él. Y en el medio de esa guerra, por supuesto, el enemigo tiene infinidad de armas y desarrolla cualquier cantidad de estrategias con tal de apartarnos de la presencia y del camino del Señor. Y a veces nosotros somos tan tontos que terminamos haciéndole caso y nos apartamos de Dios. Porque ¿sabes otra cosa? Dios nunca se aparta de nosotros. Lo dice la palabra en infinidad de versículos. Dice que Él siempre va a estar junto a nosotros. Esa es una promesa que Dios nos da y que tenemos que recordar cada día de nuestra vida. Entonces, la confianza absoluta en el poder de Dios, una fe perseverante, el amor por Dios y por su obra, son cosas que muchas veces van desapareciendo en la vida de las personas a lo largo de esta guerra espiritual y a lo largo de nuestra vida. Ahora, nosotros tenemos que cuidar que ese tipo de cosas no nos llegue a pasar a nosotros. Siempre tenemos que estar atentos. No podemos estar un día lejos de la presencia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar que esto nos suceda? Evitar que esto pase en nuestra vida? Yo te voy a decir, ahora te voy a leer el versículo central del día de hoy. Mirá lo que nos dice el Señor en Mateo 28, del 16 al 19. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta, como sabemos, es la gran comisión, es el gran mandato que el Señor nos dejó a todos y cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, en este punto de la historia, Jesucristo ya estaba muerto. Jesucristo ya había cumplido con su ministerio acá en la tierra. Jesucristo había andado por la tierra. Todos sabemos que Él vivió 30 años, como uno más de nosotros, a pesar de que era, como dice, 100% Dios y 100% hombre. Muy bien. Y durante 3 años desarrolló su ministerio. En esos 3 años, Él enseñó a muchísima gente, pero tuvo un grupo especial, ¿no?
ese grupo de los apóstoles que eran los más cercanos, a quien él durante esos 3 años los fue instruyendo y todo, ¿para qué? Para que continuaran la obra cuando él se fuera, que es esta justamente, la gran comisión que él los dejó. Pero no solo se los dejó a ellos, sino lo dejó a nosotros también y a todos los que creen en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo dice la palabra que ya había ido haciendo numerosos milagros, como vamos a ver en Marcos 6:56. Dice, donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Qué poder, ¿eh? Qué impresionante. Con solo tocar el borde del manto de Jesús, la gente quedaba sana. Y esta era una de las cosas que Jesús hacía, pero Jesús también vino a compartir las buenas nuevas del reino de Dios, como vemos en Mateo 9:35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Ahora, como yo te decía, a esta altura Jesús ya había muerto en la cruz del Calvario, ya había sido crucificado, pero tenemos la buena noticia. La tumba estaba vacía, Jesús resucitó. Porque, mi hermano, si Jesús no hubiera resucitado, nada de esto que hemos aprendido, nada de lo que hemos escuchado, nada de lo que creemos tendría sentido. Si Jesús no hubiera resucitado, Jesús sería como un profeta más, sería como Alá, como Buda, como quien. Pero Jesús resucitó. Jesús resucitó porque Jesús era Dios mismo. Jesús era Dios hecho hombre aquí en la tierra. ¿Está? Y eso es lo bueno. Y en Mateo 28, 5 y 6, dice, mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Estas eran las mujeres que iban hacia la tumba donde habían enterrado a Jesús y que allí en ese momento vieron que la tumba estaba vacía. Ahora, ¿por qué te cuento esta parte? ¿Qué es lo que estaba pasando? Al ser Jesús crucificado, todos lo vieron morir en esa cruz del Calvario, todos lo vieron morir. Entonces, imagínense ustedes cómo se sentían esos discípulos. Habían abandonado todo, habían dejado su familia, sus casas, su trabajo, sus amigos, todo lo que tenían lo dejaron por seguir a Jesucristo, porque vieron en él algo especial. Cuando Jesús los llamó, ya empezaron a ver en él algo distinto. Con el tiempo comenzaron a ver los milagros, las señales, las maravillas que Jesús hacía, y se dieron cuenta que este no era un hombre común y corriente, que este era un hombre que iba a cambiar la historia de la humanidad, y por eso estuvieron dispuestos a seguirlo, estuvieron dispuestos a dejar todo. Ojalá nosotros hiciéramos lo mismo, ¿no? Entonces, ellos pasan de tener esa comunión con Jesucristo, de estar 3 años con él, día y noche, todo el día, todos los días, a verlo morir en la cruz. ¿Y cómo se iban a sentir? Desamparados, abandonados, quizás hasta engañados. Se deben haber preguntado, deprimidos, se deben haber preguntado, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué lo seguí yo? ¿Para qué le dediqué estos 3 años de mi vida? Si este hombre iba a morir así en esta cruz. Porque ¿saben qué? La mayoría de los seguidores de Jesús no entendían que el reino de Jesús era un reino celestial, era un reino espiritual. Muchos pensaban que iban a venir a organizar un reino aquí en la tierra, que los iba a liberar de los romanos y que Jesucristo se iba a autoproclamar rey y que todos se iban a acomodar ahí, iban a conseguir algún puestito público, digamos. Y los pocos que en algún momento entendieron, como Pedro cuando el Señor le reveló que era el Hijo de Dios y lo dijo, si bien lo entendieron, nunca les entró en la cabeza de que siendo el Hijo de Dios iba a morir en esa cruz. Ellos pensarían hasta el último momento, bueno, ahora Jesús se baja a la cruz y bueno, y ahora empieza el lío, los va a liquidar a todos. No sé qué pensaban, pero evidentemente no pensaban que Jesucristo iba a fallecer en esa cruz. Entonces estaban devastados, desalentados, deprimidos.
Porque mientras ellos estaban y compartían con Jesucristo, mientras lo podían tocar, mientras lo podían ver, mientras lo podían oír, mientras lo podían sentir, todo marchaba bien. Ahora, cuando les fue quitado de golpe así, toda la esperanza que tenían, todas sus expectativas, es como que se le arrancaron del corazón. Mirá, Lucas 23:49 dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Durante la crucifixión, todos los que lo siguieron, todos los que en él creyeron, todos los que le sirvieron, inclusive estaban allí asustados, teniendo miedo, teniendo temor a correr el mismo destino que sufrió Jesucristo. Estaban apartados, estaban lejos del Señor, estaban mirando perplejos porque no podían creer lo que estaba pasando. Pero ¿sabes una cosa? A pesar de esa situación en la que estaban, a pesar de lo mal que se sintieron, ellos en algún momento recapacitaron. Y en obediencia se dirigieron al lugar donde el ángel le había dicho que fueran a esperar a Jesús. Ahora, yo te digo una cosa. Yo creo que la fe que ellos tenían influenció para que ellos obedecieran al ángel. Es cierto, sí. Si ellos lo habían visto hacer todas esas cosas impresionantes a Dios, quizás fueron con expectativa de que, bueno, capaz que sí, capaz que como dijo el ángel lo vamos a encontrar, lo vamos a ver, pero capaz que algunos de ellos fueron por curiosidad y no por convicción, porque fíjate que dice la palabra, algunos dudaban, dice la palabra. Entonces, yo lo que te quiero preguntar es, cuando las autoridades de la casa, cuando el APO que está ahí, la pastora Victoria, nos piden que hagamos determinadas cosas, ¿la hacemos por convicción o la hacemos por si acaso? ¿Qué grupo somos? ¿Como cuáles de estos discípulos somos? Hicimos dos actos proféticos tremendos que tienen que haber marcado nuestra vida en el antes y en el después. Hicimos un rompimiento. ¿Tá? Hicimos una carta donde le presentamos al Señor los anhelos de nuestro corazón, guiados por Él, de lo que queríamos tener en el 2000. ¿Cómo lo hiciste vos esas cosas? ¿Lo hiciste por simple obediencia? Voy a llevar algo porque si no el pastor me ve que no tengo la carta y me va a decir algo, va a decir, no hiciste nada, che, ¿qué cosa contigo? ¿O realmente cuando vos escribiste la carta, la escribiste creyendo que esto venía de parte de Dios? Creyendo que Dios podía hacer esas cosas en tu vida. ¿Lo hiciste con duda? Y cuando hicimos el rompimiento, que rompimos esa Puma Plaza y todo eso, ¿cómo lo hiciste? ¿Con un corazón convencido? ¿O simplemente para decir, qué lindo romper el Puma Plaza y ensuciar todo el piso? ¿Cuál fue tu actitud? ¿Cómo estaba tu corazón en ese momento? Eso es lo importante. Entonces, yo te digo una cosa, si vos haces las cosas por si acaso, si no las haces en fe, ¿sabes una cosa? Para Dios no cuentan. Porque Dios, el lenguaje que entiende, es el lenguaje de la fe. Y si vos hablas otra cosa que no sea fe, no te va a entender. Y dice la palabra, en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Así que mi hermano, como siempre te digo, no se trata de creer en Dios, se trata de creerle a Dios. Que nosotros si realmente le creemos a Dios, mirá lo que dice la palabra, Él es galardonador de los que le buscan. Él te va a premiar, hermano, si vos tenés fe en Él, y si vos te mantenés perseverando y te mantenés constante. Él te va a bendecir. Entonces, la realidad es que si no estamos buscando agradar a Dios con todo lo que hacemos y con todo lo que somos, entonces no podemos decir que somos hijos de Dios. No andemos diciendo por ahí que somos hijos de Dios, como dice el pastor, muchas veces nos ha dicho el apóstol. No digas por ahí que sos cristiano si no estás haciendo las cosas bien. Bueno, si con tu vida, con tus acciones, con tus pensamientos, con tus palabras, si vos no sos ejemplo, si no estás haciendo las cosas buscando agradar a Dios, no digas que sos un hijo de Dios. Dice Pablo en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Entonces, mi hermano, si estás en la disyuntiva en algún momento, estás entre la espada y la pared, entre agradar a un familiar, a un amigo, a un vecino, o agradar a Dios, yo te aconsejo que elijas agradar a Dios. Va a ser mucho mejor para tu vida. ¿Está? Entonces, nosotros como cristianos somos llamados a vivir bajo los estatutos, las leyes, los mandamientos, como vos quieras llamarle, bajo los estándares de Dios.
Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos conducir nuestra vida bajo los estándares de Dios y no sobre aquello que nos impone el hombre? ¿Cómo podemos vivir en un mundo lleno de mentira, que llama a la mentira verdad y que llama a la verdad de Dios? Esto lo peor de todo, llama a la verdad de Dios, la llama mentira. ¿Cómo podemos vivir en este mundo? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la salida? Yo te le digo, en una sola palabra: Jesús. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta a todas nuestras necesidades, a todas nuestras inquietudes. Dice la palabra de Dios que Él tiene toda potestad, en el cielo y en la tierra. Entonces tenemos que darnos cuenta que el poder, la fortaleza que nosotros necesitamos para poder vencer al enemigo y para poder perseverar en nuestra fe, descansan ¿dónde? No descansan en nuestro poder, no descansan en nuestra humanidad, no descansan en nuestra manera de ser, en nuestra sabiduría, en el título que tengamos, en nuestra experiencia de vida. Descansan en el poder de Dios. Pero vos sabés qué es lo bueno, porque si descansan en el poder de Dios, uno podría decir, bueno, si lo tiene Dios, yo no lo tengo. No, lo bueno es que Dios nos entregó ese poder a nosotros. Mirá lo que dice Juan 14:26. Dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, Jesucristo no es que se fue y nos dejó solos, nos dejó desamparados. Envió el Espíritu Santo, nada más y nada menos que el Espíritu de Dios, para que esté con nosotros. Como dice acá, para que nos enseñe todas las cosas y nos haga recordar todo lo que Jesucristo dejó escrito y enseñado acá. La realidad es que nuestra fortaleza va a ser derrotada con seguridad en toda situación. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu humano generalmente es derrotado frente al enemigo. Por eso es que los momentos que pasamos difíciles en nuestra vida, los momentos inciertos, nos causan duda, desánimo y temor. Pero eso nos pasa cuando nosotros no recurrimos al poder de Dios que está en nosotros, o cuando nosotros no tenemos ese poder. Porque hay una cosa que es clara: tenemos que tener la certeza de que el Espíritu Santo está en nosotros. Tenemos que tener la certeza, tenemos que estar seguros de que Jesucristo está en nosotros. Si nosotros tenemos esa certeza, podemos tener la certeza de que vamos a vencer, no importa cuál sea la circunstancia. Ahora, si nosotros no buscamos la presencia del Señor, no estamos en comunión con el Señor, no buscamos llenarnos de su Espíritu Santo, y bueno, vamos a pelear con nuestra fuerza, y entonces sí, vamos a ser derrotados cuando vengan las adversidades, las situaciones difíciles, ¿no? Ahora, sin embargo, cuando tenemos en nosotros el poder de Dios, ese poder no puede ser derrotado por nada ni por nadie. Mirá lo que dice Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Se fue. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están. Escucha bien, toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, no hay nadie que no pueda doblegarse de delante de nuestro Señor. Es el poder más grande que existe en todo el universo. Dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y ese poder, como yo te decía, nos fue entregado a cada uno de nosotros. Mirá lo que dice Lucas 10, 19. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Está bueno. Igual te digo, no salgas a buscar escorpiones ni serpientes para hacerte picar por las dudas. Vieron que algunas veces pasa que en Estados Unidos hay algunas sectas que tienen una bolsa llena de serpientes y meten las manos adentro y todo eso. No, hermano, no tientes a Dios. Dios te va a cuidar, te va a proteger, pero no lo tientes. No hagas cosas locas. Entonces, para evitar que esa corriente de maldad nos desvíe, nos separe de Dios, de su presencia, de su camino, tenemos que fijar nuestra mirada en ¿quién? En Cristo, que dice la palabra autor y consumador de la fe. Y tenemos que permitirle al Espíritu Santo que sea quien nos guíe, quien dirija nuestra vida. Por eso, mi hermano,
Cada decisión importante que tenés que tomarla en la presencia del Señor. Las cosas importantes, consultarle al Señor. Y si podés consultarle las que no son tan importantes, mejor. Siempre va a ser mejor. Entonces, no pienses que estás solo, no pienses que Dios te ha abandonado. Porque así como Dios, como Jesús no abandonó a sus discípulos, Dios no te abandonó a vos y no me abandonó a mí. Dios está ahí. Está ahí, al alcance de una oración está Dios. Está al alcance de tu mano. Y Él está, ¿sabes qué? Él está esperando que vos le hables. Está esperando cada día que vos vayas a la cita que tenés con Él, al lugar secreto, abrir tu corazón. Entonces, si permaneces firme en la fe, Él te va a fortalecer cada día y con cada día te va a dar una nueva esperanza. En Romanos 8:32 podemos leer que dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, ¿por qué a veces la gente dice, no, que Dios se olvidó de mí, Dios no me quiere bendecir, no sé qué pasa, yo oro y Dios no me escucha? A ver, Dios se entregó a su único Hijo por vos. ¿Te crees que no te va a escuchar? Está deseando escucharte el Señor. Está loco por escucharte, te ama. Y como nos enseñaron, te aman tanto, pero no te quiere dejar como está. Él quiere cambiar tu vida, quiere que seas una persona nueva, una persona en Cristo, una persona bendecida. ¿Quién más que Él está interesado en que tu vida cambie para bien? Entonces, no podés permitir ser desalentado o desanimado por las mentiras de nuestro enemigo, porque el enemigo va a estar todos los días de tu vida ahí al lado de tu oído para tratar de comerte el oído, diciéndote vos no podés, vos no sabés, vos no servís. Mira, tus padres no te quisieron, naciste por un error, eso que estás sintiendo es una enfermedad incurable. El enemigo va a venir a comerte el oído con todas esas mentiras. Vos tenés que aferrarte a la palabra de Dios, tomar la palabra de Dios, las promesas de Dios para nuestra vida y declarar eso. Dejás nulo e inoperante todo eso que te quiere venir a molestar, que te quiere venir a poner ansiedad en vos, que te quiere quitar el sueño y lo sustituís por la promesa de Dios y declarás la promesa de Dios. Declarás que sos sano, que sos libre, que sos bendecido, que sos un hijo de Dios, que Dios es quien te abre las puertas de trabajo, que si tu familia ahora está pasando por un mal momento, está desarmada, no importa porque Dios va a restaurar mi familia. Esto que me dijeron que puedo tener, no me importa lo que digan, yo sé que estoy sano, yo no tengo ninguna enfermedad incurable. Esa tiene que ser nuestra actitud, así tenemos que ser. Ahora yo no sé qué es lo que nos pasa, porque de repente llevamos 30 años en la iglesia y todo barba, cuando estamos en la congregación todo bien y aleluya y gloria a Dios, y después tenemos un problema grande. Y que es el momento, ahí cuando las papas queman, es el momento de demostrar, bueno, ahora que vienen los problemas grandes, ahora sí que me voy a afirmar en la palabra de Dios y voy a declarar lo que Dios dice sobre mi vida. No, ahí nos desbordamos y entramos en crisis. Y empezamos a decir lo que el enemigo quiere que diga. No, mi hermano, no. En esos momentos, cuando las cosas duelen, cuando las papas queman, en los momentos de mayor adversidad, es cuando más nos tenemos que aferrar a la palabra de Dios. A ver, vos ¿cuándo vas al médico? Cuando estás enfermo. Bueno, ¿cuándo te vas a aferrar a Dios? Agarrate del manto. Agarrate del manto cuando estás en esa situación que parece que no tiene solución ninguna. Toca el manto de Jesucristo y vas a ver que todo cambia. Entonces no permitas que el enemigo te desanime. Efesios 6, 16 y 17, mirá lo que dice. Sobre todo tomad del escudo la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y yo marqué acá en la palabra que preparé, el yelmo de la salvación, mi hermano. Porque el yelmo es el que va a guardar tus pensamientos. Y nosotros tenemos que guardar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, asegúrate todos los días ponerte ese yelmo para que no te entren pensamientos que no provengan de Dios. ¿Está? Y el Señor ahí le dice a los discípulos, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Menudo trabajo nos dejó el Señor, se lo dejó a los discípulos y también a nosotros. Papita, ¿no? Casi nada. Pero bueno, sabemos que se puede lograr. ¿Está? Porque fíjense en que estos que originalmente eran judíos, que después se convirtieron en cristianos, comenzando siendo unos poquitos, comenzó la iglesia primitiva en casas y se transformó en una de las religiones, ¿no? El cristianismo y el catolicismo
se transformó en las religiones tal vez las más extendidas del mundo. ¿Y sabes una cosa? Y eso que nosotros todavía no empezamos a trabajar. Ahora cuando nosotros empecemos a laburar y empecemos a predicar la palabra por todos lados, ¿sabes la cantidad de gente que se va a convertir? Así que, con gozo y con alegría, hermanos. El mundo está lleno de personas, mira, no es muy difícil. Está lleno de personas que están desesperadas. Está lleno de personas que están buscando una solución y que no la encuentran, no encuentran la salida, están llenos de problemas. ¿Y sabes por qué no lo han encontrado? Porque no han tenido un encuentro con Jesús. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que presentarle hacia Jesucristo para que la gente encuentre la salida. Él es el único que nos puede dar la salida, ¿sabes? Entonces, aún dentro del pueblo de Dios, hay muchos que no alcanzan todas las bendiciones que Dios quiere derramar, que quiere entregarle. ¿Y sabes por qué? Porque hay muchos que no están dispuestos a pagar el precio. Te digo la verdad, suena duro, pero es así. Hay muchos que no están dispuestos a ir en busca de esas bendiciones. No están dispuestos a hacer lo que Dios demanda y lo que Dios espera de nosotros. Entonces, más bien, voy allá a la congregación, voy al templo, me siento, domingo tras domingo, me siento a esperar que las bendiciones me caigan del cielo, recibir, si Dios promete, y no voy a intentar ni siquiera hacer nada, ¿no? De lo que Dios me mandó a hacer, porque esa parte no la escucho. Yo escucho la parte que me va a bendecir, que Dios es bueno, que Dios me ama, que Dios me quiere tanto que me quiere cambiar y que me... Está. Pero, claro, no escucho la parte en que yo tengo que ir a predicar el Evangelio, porque esa es la parte que no me gusta. Entonces, ahí, cuando me hablan de eso, es cuando se me cierran los oídos. Entonces, nos hemos acomodado y conformado con lo que tenemos, muchos de nosotros. ¿Está? Claro. ¿Ya somos salvos? Somos salvos y bueno, está. Y en una actitud egoísta decimos, bueno, está, lo demás que se arreglen. Pero no es así. Dios no quiere eso para nuestras vidas. Mirá, yo te voy a decir una cosa, capaz que a alguno no le va a gustar lo que yo voy a decir. Mirá, yo estoy seguro que en las congregaciones de Uruguay hay mucha gente que ni siquiera ora, que ni siquiera buscan la presencia del Señor, que ni meditan en la palabra del Señor, pero sí se sientan en el banco de la iglesia a esperar que Dios les resuelva la vida. Entonces, si Dios quiere que haga su parte, si vos querés que Dios haga su parte, hacé la tuya, mi hermano. Hacé lo que te corresponde, hacé lo que vos podés hacer, porque Dios va a hacer lo sobrenatural. Dios va a hacer lo que vos no puedas hacer. Los milagros, las maravillas las va a hacer Él, pero vos haces tu parte. Buscá de Dios. Entonces, esa actitud conformista es la que ha permitido que el diablo se infiltre en la vida de muchas personas y hasta capaz que en alguna iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para recibir las bendiciones de Dios? Por supuesto que si ya recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Buscar al Señor. Esto está en la tapa del libro. Esto está en la tapa del libro y lo hemos hablado 3 millones de veces. Pero a veces se nos olvida lo fundamental. Todos los días tenemos que buscar al Señor. Y no solo buscar, tenemos que vencer la lucha por obedecerlo. Porque todos los días tenemos que tomar decisiones y a veces nos cuesta. A veces sabemos lo que Dios quiere, pero hacemos lo que a nosotros nos conviene, lo que nos resulta más fácil. Pero tenemos que obedecer a Dios. Y entonces tenemos que dejar nuestro lugar de seguridad y de comodidad. Y vos decís, bueno, ¿esto cómo se aplica a mi vida? Bueno, como te venía diciendo, hemos desarrollado una zona de confort con asistir los domingos a la iglesia, hay alguna actividad que nos convocan las autoridades, vamos, y ya, con eso ya nos quedamos conformes. Viste que somos rápidos para conformarnos, ya cumplimos. Señor, yo ya cumplí, ya hice mi parte, fui el domingo a la iglesia, y hasta de repente voy a una reunión de oración o algo, está, ya está. Estoy lleno, por todo este año 2023 no me pida más nada, Señor. Pero no es así. Tenemos que estar dispuestos a asumir una posición en el campo de batalla. Ahí es donde nos quiere el Señor. Por eso te hablaba del comienzo de esa guerra espiritual. Tenemos que, no solo tenemos que enfrentar al enemigo. La iglesia no solo resiste al enemigo, la iglesia avanza como nos enseñó el apóstol. No se trata de que nos metamos en la trinchera de nuestra fe y desde ahí digamos, bueno, vamos a resistir acá, nos abrazamos nuestra fe. No, la iglesia es la que conquista, la iglesia es la que tiene poder, el enemigo está derrotado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que abandonar esa zona de confort y seguridad y salir y proclamar el evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Y como dice la palabra, tú que predicas, predícate a ti mismo. Mirá que cuando yo estaba escribiendo esto, el Señor me ministraba, porque a ver,
Yo sí tengo que ir a una reunión de la iglesia donde los conozco a todos y tengo que ir y predicar la palabra. Paso nervio, como siempre que tengo que traer la palabra, paso nervio. Pero lo hago sin ningún problema. Ahora yo siempre digo lo mismo. Señor, no me pidas que, que tenga que ir a golpear puerta por puerta a gente que no conozco y soltarle la palabra porque capaz que me quedo mudo, no sé si me animo, Señor, no sé, tengo miedo, ¿entendés? Pero eso es lo que tenemos que hacer. Y si el Señor en algún momento nos manda, vamos a tener que ir en obediencia, vamos a tener que ir en sujeción a lo que el Señor nos pida. Tenemos que proclamar el Evangelio. Por algo el Señor nos mandó ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, ¿cuál es el motivo por cual muchos de nosotros nos queremos quedar ahí a la trincherita y no queremos salir de esa trinchera? Porque tenemos temor, temor al fracaso, tenemos temor a ser rechazado, tenemos temor al qué dirán o al qué van a pensar de nosotros. ¿Cuántas veces le fuiste a hablar a una persona conocida y estuviste en duda? ¿Le hablo, no le hablo? Ay, no sé, pa. Y si no acepta lo que le digo, ¿qué va a pensar de mí? Porque de repente es un compañero de trabajo o algo. Hermano, sacate todas esas dudas, sacate todos esos temores. ¿Sabes por qué? Porque el temor no es de Dios. Y si el Señor te hace sentir y te indica que tenés que ir a hablar a una persona, es porque Él te va a respaldar, Él no te va a dejar tirado, no vas a ir solo. Te digo más, no vas a ser vos el que va a hablar, va a ser el Señor hablando a través tuyo. Entonces, 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, por eso te digo, que no tengamos miedo, así tengamos que salir a golpear puerta por puerta. Dios nos dio este espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y si lo tuviéramos que hacer, Dios nos va a acompañar. ¿Está? Y como te decía, Él va a hablar por nosotros. Para ir terminando, Romanos 8:31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, el camino a la bendición comienza en la seguridad y en el confort, pero no el que teníamos antes en el mundo, sino en la seguridad y el confort que nosotros obtenemos de nuestra fe. Pero no se detiene ahí, no se detiene en esa seguridad, no se detiene en ese confort, no se detiene con saber que estamos salvos. Nosotros tenemos que movernos, tenemos que salir de la trinchera. Sabiendo que el enemigo tiene un arsenal impresionante, cualquier cantidad de armas puede usar en contra nuestra, como el desánimo, la complacencia, te dicen, ah, está bien, ya estás, ya llegaste. El conformismo, ah, ¿para qué vas a hacer más cosas? Ya está, ya estás bendecido. La apatía, infinidad de cosas tiene el enemigo para hacer en tu contra. Y todas esas cosas se conforman en un obstáculo que nos impide de alguna manera obtener todas las bendiciones que Dios tiene preparada para nosotros. Así como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y al final tenía que cruzar el Jordán, se le constituyó un obstáculo para llegar a la tierra prometida. Bueno, así pasa, el enemigo nos pone obstáculos para que nosotros nos alcancemos esa tierra prometida, esas bendiciones de Dios. ¿Tá? Pero para poder superar esas cosas, tenemos que llenarnos, como hicieron los discípulos, llenarnos del Espíritu Santo y obedecer el mandato de Dios. ¿Sabes qué? Los discípulos, cuando vieron a Cristo resucitado, se llenaron de poder, se llenaron de alegría, pero ellos todavía no podían ir a hacer la gran comisión hasta que no fueron llenos del Espíritu Santo. Viste que en el aposento alto, allí esos fueron llenos del Espíritu Santo, y ahí fue cuando el pobre Pedro, que ni hablaba muy bien, predicó y convirtió a 3.000 personas. Así, bueno, así tiene que pasar con nosotros, mi hermano. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y va a ser Él el que haga la obra a través de nosotros, ¿está? Entonces, cada uno de nosotros puede hacer la diferencia en este mundo que tanto necesita que las cosas cambien. Nosotros podemos darle a la gente esa esperanza que está necesitando, ese aliento que tanto está buscando. No porque seamos buenos, no porque seamos ni siquiera buenos predicadores, no por nada de eso, sino porque nosotros sabemos cuál es la solución y espero que esa solución que tenemos para los demás esté en nuestra vida. El nombre de esa solución es Jesucristo. Entonces tenemos que tener presente, recordar en todo momento, que con el poder del Espíritu Santo no existe nada que nos pueda detener, mi hermano. Tenemos que asegurarnos de eso, que el Espíritu Santo esté llenando nuestra vida cada día. Bendito Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús
que cada uno de nosotros, Señor, podamos cada día, Señor, estar buscando de tu presencia, Señor, ir delante de ti, Padre, con la seguridad de que somos tus hijos, de que somos tu pueblo, así como decía la canción, un pueblo especial, un pueblo que tú escogiste, Señor, para ir y predicar el evangelio a toda criatura, para ir, Señor, a predicar el evangelio a todas las naciones, Señor, como dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, que nosotros podamos dejar, Señor, nuestra zona de confort, nuestra zona de comodidad, que podamos dejar ese circuito que armamos de decir, bueno, yo con lo que estoy haciendo, Señor, yo lo que estoy haciendo ya alcanza, Señor, yo no necesito hacer más. No, Señor, en el nombre de Jesús, que nuestro anhelo sea cada día hacer algo más para ti, Señor, servirte, Señor. Que cada día, Señor, cuando nosotros nos levantamos podamos decir, gracias Dios, porque un nuevo día es una nueva oportunidad para servirte, una nueva oportunidad para predicar tu palabra, oportunidad para extender tu reino, una nueva oportunidad para bendecir a alguien. Que esa sea, Señor, nuestra actitud. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Como yo te decía, Señor, saca de nosotros todo lo que está mal, todo lo que nos corresponde, toda apatía, todo desánimo, Señor, Padre. Y pone en nosotros, como dice tu palabra, tanto el querer como el hacer, Señor. Inúndanos, llénanos, Señor, de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Y llénanos de ese amor, como dice la canción, para que, Señor, sea tu amor fluyendo a través de nosotros, para que nosotros podamos llevar ese amor al mundo, a ese mundo que está tan necesitado, Señor, y a todas esas personas que están por allí perdidas, Señor, y que no encuentran la solución, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres misericordioso, Señor, y tú nos perdonas cada día, tú nos limpias, Señor, y estás dispuesto, después de limpiarnos, estás dispuesto a utilizarnos, usarnos para tu reino, Señor, y eso es bueno, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Te pedimos en el poderoso nombre de Jesús que nunca, Señor, nunca nos descarte, nunca nos deseche, Señor. Padre, que podamos ser, Señor, esos hijos, Señor, que buscan con su vida agradarte, como decíamos en la palabra, Señor. Que nuestra vida, Señor, cada día sea para agradarte a ti y no para agradar a los hombres, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, y bueno, y te pido, Señor, que esta palabra haya sido bendición para la vida de cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.